de inmediato con nuestro periodista Gino Costa, ya que las niñas, a pesar de tener las lesiones físicas, los jueces desestimaron que estas pruebas fuesen acreditables. Gino, tú te encuentras con un invitado que nos va a aclarar las dudas. Buenos días. Exactamente, Claudia, muy buenos días a todos porque hemos hablado de todas las partes, del acusado, también de la defensa, pero es muy importante señalar qué pasa con las niñas, que son las únicas personas que ahora tienen que vivir un proceso que es sumamente complejo, tienen que estar con un tratamiento psicológico intenso para así no manifestar algún tipo de conducta. Recordemos que son ellas quienes las que dijeron al tribunal que habían sido abusadas con todas sus letras y que ahora esto fue desestimado por ellos mismos. Estamos con el doctor Mauricio Salas, sexólogo y urólogo, que nos va a explicar todo esto. Hay algunos exámenes médicos los cuales no fueron tomados en cuenta por el tribunal, fueron cuestionados por ellos y se habla de fisuras anales. Para también ayudar a la gente, a todos los padres, ¿cómo se puede reconocer de que forme parte de una violación, de un abuso, a una estitiquez, como podrían haber dicho otros médicos? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, este caso es bastante complejo. Yo creo que a todos nos deja con más dudas que certeza, ¿cierto? Ha habido un fallo que ha ido oscilante desde condena, libertad, etcétera, y como médico, como persona, como chileno, ¿cierto? Creo que es un problema grave esto del abuso sexual que existe en Chile. Se evalúa entre un 10 y un 20%, ¿cierto?, de abuso sexual a menores, que son nuestro proyecto, ¿cierto? Nuestros hijos tenemos que cuidarlos y tenemos que protegerlos. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, donde hay una disputa legal, ¿cierto?, donde hay expertos médicos que por un lado dicen que hubo abuso y por el otro lado no, bueno, los jueces están en un problema bastante complejo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres para detectar este tipo de alteraciones? Primero es ver un cambio en la conducta en los niños. Por ejemplo, desde una conducta habitual, ¿cierto? Vemos que empiezan a aislarse, o una hipersexualización, que empiezan a tener actitudes, a tocarse los genitales y cosas así. De eso tenemos que estar atentos. Eso complementado con una irritación, por ejemplo, en los genitales de los niños. ¿No hay una identificación de un daño en la salud, una estitiquez de un niño a un abuso muy similar a la lesión? Sí, efectivamente las lesiones se pueden parecer. Ahora lo interesante que hay que ver en este caso es que las lesiones están relacionadas también con una cierta actitud erotizada del niño. Por ejemplo, cuando uno le hace un aseo genital, qué sé yo, hay una tendencia de ellos a estar más erotizados que lo habitual de los niños. Doctor, eso que sientan placer. Claro, o sea, es normal que los niños tengan ciertas actitudes sexualizadas, como mirarse el pene entre ellos, tocarse un poco, pero cuando son amigos. Pero cuando esta actitud sexualizada de autoestimularse es frecuente y en todos los dominios, ya hay un cambio en la actitud que hay que vigilar. Claudia. Doctor, eso quería preguntarle yo respecto a que siempre las mamás se nos dicen que es normal que los niños exploren su cuerpo y se toquen a temprana edad. Sin embargo, quería preguntarle a qué edad ya se considera normal que un niño comience a masturbarse. Me lo responde a la vuelta de esta pausa comercial, por favor, doctor. Ya nos responde el urólogo y sexólogo Mauricio Salas. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos al Matinal de Chile. Doctor, y la Claudia le dejaba planteada la pregunta, Exacto, ¿no? como mamá le decía, doctor, que siempre se nos indica que es normal que nuestros hijos exploren su cuerpo a temprana edad. Sin embargo, yo quería saber a qué edad uno ya debe preocuparse, a qué edad es normal que un niño comience a masturbarse. Bueno, mira, el autoerotismo, ¿cierto?, nos va a acompañar siempre, desde que nacemos hasta nuestro momento en que morimos, y somos seres sexuados. Al ser seres sexuados nos estamos estimulando permanentemente, pero a un cierto nivel. Entonces, el erotismo en los niños se ve a toda edad, como digo, y la masturbación propiamente tal con orgasmo empieza a la edad de 13, 14 años. Doctor, perdón, pero en relación a este mismo caso, y relacionando la pregunta a la Claudia, el caso de la niña mayor, entiendo que según indicaciones de directoras de colegios, profesoras, se masturbaba en salas de clase, en distintos horarios. ¿Eso puede ser, o a su juicio, es indicador de un supuesto abuso sexual? Una niña que además en esa época tenía entre 9 a 10 años. Claro. Sí, bueno, efectivamente yo creo que es una sumatoria de factores, no es un solo factor. Yo creo que hay que ver uno esa hipererotización que tiene, masturbarse, tratar de tener actividades sexuales con los otros niños, por ejemplo, problemas en el colegio de aprendizaje, malas notas, aislamiento por un lado, y lesiones físicas van configurando un cuadro clínico de un abuso sexual. Sí, doctor Salas, me gustaría conocer su opinión respecto de los peritajes. ¿Es posible a través de peritajes demostrar que efectivamente hubo un abuso? Porque aquí hay versiones encontradas, lo que hizo el Servicio Médico Legal y las versiones del propio pediatra de las niñas y de una ginecóloga adolescente que desestiman eso, y el propio tribunal que finalmente no lo acoge.
¿Se puede o no se puede demostrar una violación a través de un examen médico? ¿Y cuán certeros son los exámenes médicos en esa línea? Bueno, mira, aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, la certeza 100% se puede ver, por ejemplo, cuando hay una presencia de una infección de transmisión sexual a nivel genital, cuando hay una presencia de fluidos a nivel orificial o un embarazo, por ejemplo. Eso es sería como lo más certero. Después, todo lo demás son construcciones en relación a un cuadro completo. Por ejemplo, las fisuras anales, que pueden verse también en cuadros de estitiquez, hay un comportamiento físico de la paciente que denota una cierta erotización exagerada, que podría orientarnos. Yo creo que el diagnóstico, o sea, para precisar 100%, es la suma de todos estos factores. Ahora, doctor, en el caso particular interdisciplinario, de... Gino, Paula. en el caso particular de Orellana, aquí el tribunal consideró cuestionable científicamente lo que está pasando acá. El tema de las fisuras anales lo cuestionó rotundamente. ¿Es fácil confundirse el doctor especialista? ¿Puede confundirse en una fisura anal de decir fue producto de una violación o fue, por ejemplo, como usted muy bien plantea, producto de una estitiquez? Bueno, efectivamente, si uno ve una lesión, es complejo determinar 100% si es por un abuso, una violación o un acceso con algún instrumento romo a nivel anal. ¿Cierto? Es complejo. Se hablaba de objeto contundente. Lo que se solicita, lo que en la evolución, ¿cierto?, en nuestra sociedad, en nuestro sistema, debería ser a una protocolización, ¿cierto?, de todos los niveles, tanto médicos, psicológicos, psiquiátricos, para determinar, ¿cierto?, el grado de lesión, las características, fotografía, el diámetro, que en alguna manera Eso quiere decir exámenes específicos. Exámenes específicos y con un protocolo adecuado, donde uno diga, bueno, las preguntas son estas, el resultado es esto. Doctor, según su experiencia, generalmente cuando se produce violación a menores de edad es por la vía anal. Bueno, sí, efectivamente la vía... dos cosas que quisiera hablar antes, que hombres y mujeres pueden ser abusados y con abuso sexual, y la mayoría de los abusos sexuales son por familiares o conocidos, 80-90%. Claro. A los hombres, en general, el acceso, y efectivamente también a las mujeres, es por vía anal principalmente, ya que el aparato genital femenino, la vagina no está desarrollado en ese momento y genera lesiones bastante graves. Donde ya se podría determinar que es una violación. Doctor, también es importante que la gente sepa de que las lesiones no son directamente identificables como que si fueran una violación. Estos exámenes tienen que ser interdisciplinarios, con un psicólogo, tal vez con un doctor ya más especializado en las lesiones, porque muchos podrían pensar que se identifica de forma inmediata a lo que es un abuso, a lo que es una violación, a una enfermedad, por ejemplo, como la que ya habíamos nombrado como una estitiquez. Es un examen mucho más acabado. Efectivamente, yo creo que estos son casos de alta complejidad que requieren un manejo multidisciplinario y donde se esté todo absolutamente protocolizado, ya sea desde el examen físico, toma de fotografías, evaluación psicológica con las preguntas precisas. Doctor y así podremos tener una mayor certeza en el diagnóstico. Doctor Sala, en base a todas las críticas que ha recibido desde el tribunal para abajo, el servicio médico legal en este sentido, ¿usted cree que falta mayor especialización, mejores profesionales que trabajen al servicio del servicio médico legal, por ejemplo? Por supuesto, mira, este problema del abuso sexual no es solamente un problema de Chile, es un problema de todo el planeta, ¿cierto? En otros países, por ejemplo, en Ecuador hay un 30% de abuso sexual infantil, en Europa alrededor del 10%, Chile no queda atrás entre un 10 y un 20%, y nosotros requerimos ya un nivel de especialización superior a nivel del Instituto Médico Legal, a nivel de la Policía de Investigación, SCAVA, etcétera, como para tener un grupo profesional multidisciplinario que se acerque lo más posible a una certeza diagnóstica. En esa línea, y me gustaría sumarme a la duda de la Paulita aquí, ¿qué le parece a usted que el peritaje que presentó el Servicio Médico Legal sea absolutamente desacreditado por la justicia? Bueno, esa es una decisión que tomaron los jueces en relación a otros peritajes. Lamentablemente, cuando se confrontan dos peritajes, unos que dicen A y otros que dicen B, el juez tiene que fallar de acuerdo a su derecho, a sus leyes, que es declarar la absolución. Doctor, También va por parte del relato de los niños. Ellos no esperaban, y lo dicen abiertamente, que sean relatos iguales unos a otros, porque fueron interrogados también, y eso es un cuestionamiento que se puede hacer por parte ya desde su especialidad. Más de 5 oportunidades estos niños, recordando casos que son horrorosos para ellos.
y que fueron contradictorios unos con otros. ¿Eso puede ser normal en un niño? Mira, no sé si el relato es contradictorio, pero hay un relato que puede evolucionar. Puede evolucionar, ¿por qué? Porque hay una distorsión significativa a nivel de los niños donde el abusador, ¿cierto?, puede generar una especie de, una suerte de hechizo donde les cambia la configuración cerebral y la parte cognoscente y los hace de alguna manera responsables de esto que es el silencio, no declarar, no hablar sobre el tema. Y eso a la larga va generando que el discurso va cambiando. Doctor, finalmente quería preguntarle respecto a cuando un niño es violado. ¿La pericia se debe hacer inmediatamente después? ¿Cuánto demoran en sanar las fisuras anales, por ejemplo? Bueno, obviamente, mientras más rápido se haga el examen, con la prenda ahí como esté, qué sé yo, la ropa interior, con sangre, etcétera, todo eso hay que, lo más rápido posible, determinar qué tipo de lesión es, se puede hacer estudio de ADN a nivel de la ropa interior, estudio de los fluidos, y eso permite una mayor certeza en cuanto al diagnóstico. Ahora, las fisuras anales, dependiendo del grado de lesión, porque hay grados de superficiales, profundos, pueden sanar entre 2 y 3 semanas. Muchas gracias, doctor Mauricio Salas, urólogo y sexólogo. Gino, muchas gracias. Volvemos en un momento más con ustedes para seguir informándonos y aprendiendo respecto a cómo detectar también cuando un hijo es violado. Sí, vamos a escuchar ahora al abogado Francisco Monsalve, abogado de Yamile Cava, ya habla un poquito ahí de la diferencia de justicia, cómo se aplica la justicia, diferencias sociales, de poder. Vamos a revisar esa declaración. A ver, Somos el abogado de Yamile Cava. tratando de mantener la tranquilidad, este juicio lamentablemente ya partió desequilibrado desde la resolución de la Corte Suprema. Siempre debe existir un equilibrio entre el derecho a la defensa y el derecho a buscar la verdad, a la búsqueda de la verdad por parte de las víctimas, y desde el fallo de la Corte Suprema inédito, este equilibrio ya no existía, por lo tanto podía ser un poco esperable un fallo como este, pero tendremos que ver la reacción específicamente del fallo, ver cómo profundizan algunos de los elementos que se señalaron, por ejemplo, desacreditar a un perito del Servicio Médico Legal con más de 400 pericias a haber, sin siquiera acreditar el perito de la defensa que ha hecho solo 3 pericias en temas sexuales. Vamos a ver cómo desarrolla eso el tribunal. Si bien sabemos que no existe un recurso de nulidad, existen otro tipo de recursos, y vamos a estudiar todas las posibilidades para insistir en la justicia o en la búsqueda de la justicia por parte de las menores. Tal vez son más fuertes que se haya desacreditado ese peritaje que era clave para ustedes. Lo que pasa es que aquí lamentablemente nos hemos encontrado nuevamente lo que muchos habíamos pensado olvidado en el pasado, que existe un tipo de justicia o una evaluación de la justicia, o un equilibrio de la justicia para unos, para los ciudadanos, el 90% de los ciudadanos, y para los poderosos, para aquellos que ocupan todos los medios que tienen a su disposición. La justicia lamentablemente otra, y el desequilibrio se dio desde la Corte Suprema, y eso es lo que vamos a tratar de contener a una familia y a víctimas que se van a encontrar con estas trabas cuando los grandes poderes o la justicia se equilibra de otra forma que respecto al ciudadano común. ¿Cuáles serían esas formas? Todos ustedes saben todos los medios que utilizó la defensa válidamente, pero que lamentablemente fueron permitidos desde la Corte Suprema para abajo. Eso. Gracias, abogado. Cuando Fernando Monsalves dice que hay un tema de poder y de desequilibrios, usa mucho el concepto de desequilibrio desde la Corte Suprema en adelante, se refiere a cuando la Corte Suprema anuló el juicio que había condenado por 60 años de prisión a Enrique Orellana, ¿se acuerdan? Sí. En abril de este año tiene que haber sido. Exacto. Se refiere a ese instante. Pero más también se refiere al tema del poder, de que algunas personas tienen más poder que otros. ¿Sabe a qué se refiere eso en particular? Al primer juicio, especialmente al primer juicio, cuando declaró gente que trabaja en el Banco Central a favor de Orellana, entre ellos el presidente del Banco Central de Gregorio. Se sentaban en la tribuna. Se sentaban atrás, estaban En la hasta 50 entrevista funcionarios. veíamos hace un momento de Yamile. Ella habla de delincuentes sexuales ABC1, Una red de protección. habla también de la gran cantidad de dinero que tendría que pagar Orellana a los abogados, y se refiere justamente a que dicen que don José de Gregorio habría enviado una carta a los jueces en ese primer juicio, y además habla también de que Carlos Massad se habría presentado físicamente en los juicios, se sentaba
Sí, y eso es lo esperaba a que los jueces lo saludaran, lo miraban y después este señor No, sí, se bueno, esa es una retiraba. interpretación. Eso es lo que Son decíamos con respecto a señales, personas claro. que trabajaron juntos en el Banco Central y que eran de Ahora- relación de amistad. Ahora, ojo, A ver. hay que ser súper cuidadoso acá. Yo entiendo, ayer vi hasta muy tarde distintos medios y programas y leí declaraciones y entiendo que el abogado Monsalve se arrepintió un poquitito de estas declaraciones con respecto a, o hizo una autocrítica al La menos red de poder. de que lo pillaron como en caliente, Sí. en un fallo inesperado para ellos, y él se arrepintió de esto porque claro, él también fue en algún lugar por ahí, lo veía encarado, de decir, bueno, si ustedes hubiesen ganado, la contraparte hubiese dicho, ustedes también tienen poder, porque por ejemplo usted, abogado pero a ver. Monsalve, es socio de un diputado en su estudio jurídico. No voy a nombrar al diputado, da lo mismo. Lo que quiero decir es que con esto, claro, todos pueden sacar cositas. Pero a ver, cuando hablamos de recursos y hablamos del tema del poder, pongámoslo de otra manera. ¿Ah? Yo lo decía ayer aquí, recibí un par de troleos ahí de algunos abogados por Twitter cuando yo dije que la justicia era un poquito esquizofrénica al estar en un tercer juicio con una absolución, luego una condena a 60 años y una absolución definitiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el señor Enrique Orellana Cifuentes no hubiese tenido dinero para seguir pagando un abogado luego de haber sido condenado a 60 años? Si lo hubiesen abandonado, por ejemplo. Si lo hubiesen dejado allí, en la sentencia de la Corte de Apelaciones. Hoy día estaría pagando 60 años de cárcel por un delito que supuestamente, según la Corte Suprema, no cometió. Entonces, el tema de recursos también es un tema en el Poder Judicial. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se genera desconfianza en los peritajes, cuando se genera desconfianza en el servicio médico legal de un tribunal, ojo, de un tribunal, cuando se generan 3 tribunales distintos que tomaron decisiones distintas, o sea, hay un montón de temas en la sociedad y en la población, en una época que asistimos lamentablemente a un montón de abusos sexuales, ¿cierto? Lo hemos visto en colegios, en jardines infantiles, lo hemos visto en familias, lo hemos visto en distintas partes. Hay que ser muy cuidadoso cuando termina un juicio, más allá del resultado, que obviamente hay que ser muy objetivo y tener mucho cuidado, cuando termina un juicio decir, un abogado decir, mira, acá hay una desigualdad en el acceso a la justicia, acá el poder, ahí hay que ser muy, pero muy cuidadoso. Yo creo que más allá de desigualdades o temas de poder o dinero, aquí hay una suerte de insulto al sentido común. Yo creo que eso es lo que hay para la opinión pública en general. Porque uno se pregunta, como un ciudadano común y corriente, yo no soy abogado, señores, la mayoría de los que está viendo este programa probablemente tampoco lo es. Uno se pregunta, ¿cómo una persona puede ser culpable de haber abusado de sus hijas para recibir una condena a 60 años y unos meses después pararse y salir caminando a un tribunal? Eso, al sentido común del ciudadano, a usted que está en la casa, le Y lo genera otro que ruido. llama la atención, que el famoso examen de peritaje sexológico que se hizo a estos niños fue en agosto del 2010. ¿Por qué tuvo que pasar 3 juicios y 3 años para que un tribunal venga a decir que no tiene contundencia científica? ¿Por qué las niñas tuvieron que enfrentar todo lo que han tenido que enfrentar y pasar tanto tiempo cuando el famoso peritaje hecho en agosto del 2010 fue cuestionado de esa manera? O sea, está tan mal funcionando el sistema que nadie se percató que la pericia era Vamos mala. a seguir hablando. De inmediato con nuestro periodista Gino Costa, ya que las niñas, a pesar de tener las lesiones físicas, los jueces estimaron que estas pruebas fuesen acreditables. Gino, tú te encuentras con un invitado que nos va a aclarar las dudas. Buenos días. Nuestros hijos tenemos que cuidarlos y tenemos que protegerlos. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, donde hay una disputa legal, ¿cierto?, entre donde hay expertos, médicos que por un lado dicen que hubo abuso y por el otro lado no, bueno, los jueces están en un problema bastante complejo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres para detectar este tipo de alteraciones? Primero es ver un cambio en la conducta. Desestimado por ellos mismos. Estamos con el doctor Mauricio Salas, sexólogo y urólogo, que nos va a explicar todo esto. Hay algunos exámenes médicos los cuales no fueron tomados en cuenta por el tribunal, fueron cuestionados por ellos y se habla de fisuras anales. Para también ayudar a la gente, a todos los padres, cómo se puede reconocer de que forme parte de una violación, de un abuso, a una estitiquez, como podrían haber dicho otros médicos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, este caso es bastante complejo. Yo creo que a todos nos deja con más dudas que certeza, ¿cierto? Ha habido un
fallo que ha ido oscilante desde condena, libertad, etcétera. Y como médico, como persona, como chileno, ¿cierto? Creo que es un problema grave esto del abuso sexual que existe en Chile. Se evalúa entre un 10 y un 20%, ¿cierto?, de abuso sexual a menores, que son nuestro proyecto, ¿cierto? Exactamente, Claudia, muy buenos días a todos porque hemos hablado de todas las partes, del acusado, también de la defensa, pero es muy importante señalar qué pasa con las niñas, que son las únicas personas que ahora tienen que vivir un proceso que es sumamente complejo, tienen que estar con un tratamiento psicológico intenso para así no manifestar algún tipo de conducta. Recordemos que son ellas quienes las que dijeron al tribunal que habían sido abusadas con todas sus letras y que ahora esto fue